Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. La tierra de Judá temblaba bajo el yugo de los asirios, un imperio cuya sombra se extendía como una plaga sobre las naciones. En un pequeño pueblo llamado El Cos, al sur de Jerusalén, vivía un hombre cuyo nombre estaba destinado a resonar a través de los siglos, Nahum, que significa el Consolador. Su nombre provenía del hebreo Nayum, y aunque poco se sabía sobre él, su voz se alzaría como un trueno contra la más temible de las ciudades de su tiempo. Era el 7º siglo antes de Cristo, una época en que Asiria había alcanzado el cenit de su poder. El profeta Nahum desarrolló su ministerio entre los años 663 y 612 antes de Cristo, un período en que el mundo entero parecía inclinarse ante el poderío asirio. Durante generaciones, el Imperio del Norte había aplastado a sus vecinos con una crueldad sin precedentes, saqueando sus riquezas y esclavizando a sus pueblos. Nahum no era un hombre de palacio ni pertenecía a la élite sacerdotal. Era un simple israelita que amaba a su pueblo y sufría al ver la opresión que ejercían los asirios. Cada mañana, al despertar, escuchaba las historias de los viajeros sobre las atrocidades cometidas por los invasores del norte, y su corazón se encogía de dolor. Una noche, mientras dormía bajo las estrellas de Judá, Nahum tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. En ella, el Dios de Israel se manifestó con toda su majestad y poder. Vio cómo el Señor se levantaba como un guerrero divino, preparado para hacer justicia contra aquellos que se le oponían. La voz del Todopoderoso resonó en sus oídos como el rugido de 1000 tempestades. Levántate, Nahum del Cos, porque te he elegido para pronunciar mi juicio contra Nínive, la ciudad de sangre. Al despertar, Nahum sabía que había sido llamado a una misión que pocos habían osado imaginar: anunciar la caída de la mayor potencia militar del mundo antiguo. No era un llamado que pudiera ignorar, pues sentía el peso de la palabra divina ardiendo en su interior como un fuego inextinguible. Con temor y temblor, pero con una determinación inquebrantable, Nahum comenzó a prepararse para su misión. Sabía que sus palabras no serían bien recibidas, que muchos lo tacharían de loco o traidor. ¿Cómo podía un simple hombre de Judá profetizar la caída de un imperio que había dominado el mundo conocido durante generaciones? Sin embargo, en su corazón ardía la certeza de que Dios estaba con él. La misma mano que había conducido a Israel a través del Mar Rojo y derribado los muros de Jericó, ahora se levantaría contra Nínive. Y así, armado solo con la palabra del Señor, Nahum el Elcosita se preparó para anunciar el juicio divino sobre el más temible de los imperios. Nínive, la joya de Asiria, se alzaba imponente a orillas del río Tigris. Sus murallas formaban una circunferencia de unos 12 kilómetros, y dentro de ellas se elevaban palacios y templos que parecían desafiar al cielo mismo. Era una ciudad de contrastes, tanta belleza como crueldad, tanta riqueza como iniquidad. La guerra había beneficiado a los comerciantes de Nínive, cuyos números rivalizaban con las estrellas del cielo. El botín llegaba a la gran ciudad en cantidades inimaginables, y sus tiendas rebosaban de todos los artículos de lujo que el mundo podía ofrecer. No hay fin de los almacenes, una abundancia de toda suerte de artículos valiosos, había declarado el profeta Nahum. Pero bajo este manto de esplendor se ocultaba una realidad mucho más oscura. Nínive era una ciudad sedienta de sangre, que devoraba a sus vecinos para después regresar con el botín y tratar con brutal crueldad a los cautivos. Los reyes asirios se jactaban en sus propios anales de las mutilaciones infligidas a los prisioneros, de los países humillados y de los tesoros confiscados. En los salones de palacio, los nobles asirios celebraban cada nueva conquista con banquetes y festines,
mientras en las mazmorras miles de prisioneros gemían de dolor y desesperación. Era una ciudad sangrienta, llena de violencia y prostitución, como lo describiría después el profeta en sus escritos. Con toda su ferocidad, Nínive era excepcionalmente religiosa. Un panteón entero de dioses llenaba sus templos, muchos de ellos importados desde Babilonia. Los nombres de Asur, Sin, Shamash, Ramán, Bel, Nabu, Astarte, Ninib, Nergal y Nusku resonaban en las plegarias de los sacerdotes y en las inscripciones de los monumentos. Pero estas deidades no habían enseñado a los ninivitas la compasión ni la justicia. El rey Asurbanipal, que reinaba en Nínive en aquellos días, había llevado al imperio asirio a su máximo esplendor. Bajo su gobierno, Asiria había conquistado Tebas, la gran ciudad de Egipto, en el año 663 a.C., demostrando que ninguna fortaleza era inexpugnable ante su poderío. En las calles de Nínive, los soldados asirios marchaban con arrogancia, sus escudos y armaduras reluciendo bajo el sol del desierto. Los carros de guerra, con sus ruedas reforzadas con hierro, atronaban sobre los adoquines, sembrando terror entre los habitantes y recordándoles el poder absoluto del rey. La ciudad se había grabado en la memoria de la humanidad por poco más que el asesinato, el saqueo, la supresión y la violación de los débiles, por la guerra y toda clase de violencia física. Su nombre se susurraba con temor en las tiendas de los beduinos y en los palacios de los reyes vasallos. Un siglo y medio antes, el profeta Jonás había sido enviado a Nínive para anunciar su destrucción, pero el pueblo se había arrepentido temporalmente y Dios había perdonado la ciudad. Sin embargo, los ninivitas habían vuelto a sus antiguos caminos y ahora hacían incluso peor que antes. Su arrepentimiento había sido superficial, como la niebla de la mañana que se disipa con los primeros rayos del sol. Ahora, mientras Nahum contemplaba en su visión la magnificencia y la maldad de Nínive, sabía que el tiempo de la paciencia divina había llegado a su fin. El Dios de Israel, lento para la ira pero grande en poder, se levantaría para hacer justicia. La ciudad de sangre estaba a punto de enfrentar su juicio. Nahum se sentó bajo la sombra de una higuera, con un rollo de pergamino desplegado ante él. Sus manos temblaban ligeramente mientras sumergía la pluma en la tinta. Las palabras que estaba a punto de escribir no eran suyas, sino del Dios que hace temblar las montañas y secar los mares. Carga sobre Nínive comenzó a escribir. En su mente resonaban las escenas de la visión que había recibido, Dios enfatizando su gran poder, mostrando su superioridad sobre todos los dioses asirios. No era un mensaje fácil de transmitir, y menos aún de recibir para aquellos que se creían invencibles. A lo lejos, Nahum podía ver las colinas de Judá, esa tierra que tanto amaba y que durante generaciones había sufrido bajo el yugo de Asiria. ¿Cuántas veces había escuchado los lamentos de las viudas cuyos maridos habían sido masacrados por los soldados asirios, o los sollozos de los padres cuyos hijos habían sido llevados como esclavos a tierras lejanas? Pero ahora, el profeta sentía un extraño consuelo en su corazón. Precisamente por el significado de su nombre, el consolador Nahum se convertiría en el portador de esperanza para su pueblo en una época particularmente sombría, donde veía en la caída y posterior ruina de Nínive un signo de que Dios no había abandonado a Israel. Con cada palabra que escribía, Nahum sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era un profeta de la corte, reconocido y respetado por los poderosos. Era un hombre sencillo, al que Dios había confiado un mensaje extraordinario. ¿Quién creería que Nínive, la ciudad invencible, caería como predecía? Mientras la pluma rasgaba el pergamino, Nahum describía la majestad del Señor. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum hacía un uso amplio del tema del guerrero divino, la imagen de Dios como una figura militar que hacía la guerra contra aquellos que se le oponían. A medida que avanzaba en su escritura,
El profeta comenzó a detallar el juicio que vendría sobre Nínive. Describió cómo la ciudad sería atacada por un ejército con escudos y carros, cómo los enemigos entrarían por las puertas de la ciudad y la derrotarían, saqueando toda la plata y el oro que tuvieran. Los carros de Nínive arderían y su pueblo sería destruido. Pero no era un mensaje de simple venganza. Mientras profetizaba sobre el futuro, Nahum también hablaba de cómo Dios rompería el yugo sobre Judá, probablemente el gran tributo anual que debían pagar a los asirios. Era un mensaje de liberación para los oprimidos. Al caer la tarde, Nahum enrolló el pergamino y contempló el horizonte. El sol se ponía sobre las colinas de Judá, tiñendo el cielo de rojo sangre. Era un recordatorio del juicio que vendría, pero también de la esperanza que nacería de las cenizas de la opresión. Con el corazón lleno de una mezcla de temor y confianza, Nahum guardó el rollo que contenía la visión divina. Sabía que sus palabras provocarían burlas e incredulidad, pero también sabía que cada una de ellas se cumpliría en su tiempo. El Dios que había hablado a través de él era el mismo que había dividido el Mar Rojo y detenido el sol sobre Gabaón. Su palabra no volvería vacía. Los ninivitas solían decirse a sí mismos: «Yo soy», y fuera de mí no hay una afirmación que reflejaba su orgullo desmedido y su arrogancia sin límites. Se consideraban invencibles, protegidos por sus dioses y sus murallas, que se alzaban hacia el cielo como un desafío a cualquier enemigo que osara acercarse. Nínive era comparada con una guarida de leones, donde los reyes asirios, como depredadores insaciables, rasgaban a sus presas para alimentar a sus cachorros. El profeta lo describía vivamente. ¿Dónde está ahora la guarida de los leones y el lugar donde comían los leoncillos, en donde se paseaban el león y la leona y el cachorro del león sin que ninguno les infundiese espanto? El león destrozaba lo suficiente para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, llenando sus cuevas de rapiña y sus guaridas de presa. Desde las murallas de Nínive, los centinelas observaban constantemente el horizonte, vigilando cualquier señal de peligro. Pero no temían realmente a ningún enemigo. ¿Quién se atrevería a desafiar al poderoso león asirio? Sus ejércitos habían conquistado naciones enteras, desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas de Irán, desde los desiertos de Arabia hasta las tierras fértiles del Nilo. En el palacio real, el rey Asurbanipal se reclinaba en su trono de oro y marfil, rodeado de cortesanos que lo adulaban como a un dios viviente. En muchas maneras, la poesía de Nahum daba escape a la ira, expresaba el alivio y la esperanza de todos los que habían estado oprimidos por largo tiempo. Era el grito de los oprimidos contra sus despiadados opresores. Nahum veía en la caída de Asiria un ejemplo de la mano de Dios, que con su justicia castiga severamente a todos los enemigos de lo bueno, mientras que preserva misericordiosamente y con paciencia a los que tratan de hacer el bien. No era un mensaje de odio personal, sino de justicia divina. Mientras los nobles asirios disfrutaban de sus banquetes y sus concubinas, en las tierras conquistadas, millones de personas sufrían bajo su dominio de hierro. Los tributos exigidos empobrecían a pueblos enteros, y cualquier intento de rebelión era aplastado con una brutalidad que helaba la sangre. Al prevenir la caída de este imperio cruel y poderoso, cuyos reyes en sus propios anales se vanaglorian de los cautivos que fueron mutilados por ellos, de los países que humillaron y de los tesoros que confiscaron, Nahum describía cómo el destino de los poderosos y de los inicuos es decretado, merecido y llevado a cabo. En los mercados de Nínive, los comerciantes intercambiaban bienes de todos los rincones del mundo conocido: seda de la lejana China, especias de la India, oro de África, vino de las islas griegas. La guerra beneficiaba a los mercaderes de la ciudad, quienes eran tan numerosos como las estrellas del cielo. Prosperaban gracias al sufrimiento de los pueblos conquistados. Los sacerdotes de los templos ofrecían sacrificios a sus dioses, implorando su continua protección para la ciudad y sus ejércitos. Pero el Dios de Israel, el único verdadero Dios,
ya había pronunciado su sentencia contra Nínive. A través de Nahum, Jehová había declarado: «He aquí que estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas delante de tu mismo rostro, y haré que vean las naciones tu desnudez, y los reinos tu vergüenza». La sombra del león asirio se extendía lejos, pero pronto esa sombra se desvanecería como la niebla ante el sol naciente. El mensaje de Nahum todavía tenía vigencia. La decadencia finaliza en la destrucción. Aunque el Señor es tardo para la ira, también es grande en poder y no absolverá a los malvados. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. En las tierras de Judá, el pueblo gemía bajo el peso de la opresión asiria. Cada año, los recaudadores de impuestos llegaban a las aldeas y ciudades exigiendo tributos cada vez más onerosos. Quien no pudiera pagar enfrentaba consecuencias terribles: esclavitud, tortura o incluso la muerte. Durante generaciones, los judíos habían soportado el yugo de un consejero perverso, pagando un gran tributo anual que agotaba sus recursos y quebraba su espíritu. Las familias vendían sus tierras, sus animales e incluso a sus propios hijos para satisfacer las demandas insaciables del Imperio del Norte. En Jerusalén, el Templo de Salomón permanecía como un símbolo de la fe inquebrantable de Israel, a pesar de los intentos de Asiria por imponer sus dioses y sus prácticas idólatras. Los sacerdotes ofrecían sacrificios y oraciones, suplicando la intervención divina contra sus opresores. La profecía de Nahum fue diseñada para traer esperanza al pueblo de Judá, quien sufrió los abusos de los asirios durante muchos años. Dios cuida a su pueblo y castigará a aquellos que lo maltraten. Él los protegerá, los liberará de la opresión y los restaurará. En las sinagogas y en los hogares, los ancianos contaban las historias de cómo Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, cómo había derrotado a los filisteos a través de David y cómo había protegido a Jerusalén durante el asedio de Sennacherib. Estas historias mantenían viva la esperanza de que un día Dios volvería a intervenir en favor de su pueblo. Mientras tanto, en las fronteras de Judá, los soldados asirios patrullaban con arrogancia, recordando constantemente a los habitantes quién tenía el poder. Cualquier signo de rebelión era castigado con una brutalidad que servía de ejemplo para los demás. El mensaje de Nahum era especialmente duro. Dios, y no los asirios, es el Señor de la historia. Él puede utilizar a las naciones para sus propios designios, pero es el único que controla la historia y no soporta la opresión. En las colinas de Judá, los pastores vigilaban sus rebaños mientras contemplaban el horizonte, preguntándose cuándo llegaría el día de la liberación. Algunos habían escuchado los oráculos de Nahum y guardaban sus palabras en el corazón, como un tesoro escondido que les daba fuerza para seguir adelante. Lo mismo que Dios salvó a los israelitas esclavizados por Egipto, así liberaría también a los oprimidos por Asiria. Esta era la buena noticia, a la que seguiría la celebración y la acción de gracias. Entre los exiliados de Israel, aquellos que habían sido deportados a tierras lejanas tras la caída de Samaria, circulaban también las palabras de esperanza
pronunciadas por Nahum. Aunque vivían entre extranjeros, mantenían viva su fe y su identidad, soñando con el día en que podrían regresar a la tierra prometida. Nahum enseñaba que Dios castiga la violencia, la idolatría, las prácticas comerciales crueles, el materialismo y la crueldad. Estos eran precisamente los pecados que caracterizaban al imperio asirio y que habían provocado el sufrimiento de tantos pueblos. El clamor de los oprimidos había ascendido hasta el trono de Dios, como el humo de un sacrificio, y ahora el Todopoderoso respondería con justicia y misericordia, derribando al opresor y levantando a los humildes. La palabra de Nahum era como un bálsamo para las heridas de los afligidos, un rayo de luz en medio de la oscuridad de la opresión. Nínive se enorgullecía de sus defensas, consideradas inexpugnables en todo el mundo antiguo. La ciudad estaba orgullosa de su invulnerabilidad, con sus muros alcanzando algo más de 30 metros de alto y con una fosa de alrededor de 15 metros de ancho y 18 de profundidad. ¿Qué ejército podría superar tales obstáculos? El emplazamiento de Nínive estaba señalado por dos grandes montículos, llamados Kouyunjik y Nebi Yunus, profeta Jonás, así como por los restos de su muralla, que formaba una circunferencia de unos 12 kilómetros. Dentro de este perímetro, la ciudad bullía de actividad, segura bajo la protección de sus formidables defensas. Los ingenieros asirios habían diseñado un sistema de canales y compuertas que permitía desviar las aguas del río Tigris para crear un foso natural alrededor de la ciudad. En tiempos de asedio, este foso se convertía en una barrera adicional para cualquier ejército invasor. Las puertas de la ciudad, masivas estructuras de madera reforzadas con hierro, eran vigiladas día y noche por guardias armados hasta los dientes. Nadie entraba o salía sin ser minuciosamente inspeccionado. Los espías y posibles saboteadores eran ejecutados de inmediato, a menudo de maneras especialmente crueles para servir de ejemplo. En lo alto de las murallas, torres de vigilancia permitían a los centinelas divisar cualquier movimiento sospechoso a kilómetros de distancia. Catapultas y balistas, las armas de asedio de la época, estaban estratégicamente colocadas para repeler cualquier ataque. Los habitantes de Nínive creían que estarían seguros detrás de estas defensas, pero el fuego los destruiría incluso en esos lugares donde pensaban que nada podría dañarles. Su confianza en sus propias obras los había cegado ante la fragilidad de toda construcción humana. Dentro de la ciudad, los arsenales estaban llenos de armas: espadas, lanzas, arcos, flechas, escudos, armaduras. El ejército de Nínive era formidable, con sus carros de guerra que sembraban el terror en el campo de batalla. Los soldados asirios eran entrenados desde jóvenes en el arte de la guerra, convirtiéndose en guerreros despiadados y eficientes. Los arquitectos y artesanos habían decorado las murallas y puertas con relieves que representaban las victorias militares de Asiria sobre sus enemigos. Estas imágenes servían como propaganda y como advertencia para cualquiera que contemplara rebelarse contra el poder imperial. Pero Nahum establecía el hecho de que el Dios soberano traería venganza sobre aquellos que violaban su ley. El mismo Dios tenía un juicio de retribución en contra de un mal que es también redentor, otorgando sus misericordias sobre los fieles. En su profecía, Nahum había anunciado que Nínive terminaría con una inundación impetuosa, y sucedería cuando el río Tigris se desbordara para destruir suficientemente los muros y dejar que los babilonios entraran. Esta predicción parecía absurda para los ninivitas, quienes confiaban en sus sistemas de control de inundaciones y en la solidez de sus murallas. Según la profecía, el desastre que se cernía sobre Nínive no tenía ningún tipo de paliativos. Con abundancia de imágenes textuales, el profeta Nahum describía el desastre completo. Las fortalezas caerían a la primera sacudida y el ejército asirio sería como una partida de mujeres soldado, lo cual representaba un grave insulto para los guerreros. Los muros que se creían invencibles estaban a punto de enfrentar su prueba definitiva. La soberbia de Nínive
la había llevado a olvidar que ninguna obra humana puede resistir cuando Dios ha decretado su fin. Como torres de arena frente a la marea creciente, las grandes defensas de la ciudad se desmoronarían ante el juicio divino. Años antes de la profecía de Nahum, Senaquerib, rey de Asiria, había invadido Judá con un ejército de casi 200.000 hombres. Sus carros de guerra habían arrasado las ciudades judías una tras otra, sembrando destrucción y muerte a su paso. Jerusalén, bajo el reinado del piadoso rey Ezequías, se había preparado para resistir el asedio. Las murallas fueron reforzadas, se cavó un túnel para asegurar el suministro de agua y se almacenaron provisiones para soportar un largo sitio. Desde las murallas de la ciudad santa, los defensores podían ver el inmenso campamento asirio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las tiendas de los soldados, las estacas de los caballos y los carros de guerra formaban una ciudad temporal alrededor de Jerusalén, como lobos rodeando a su presa. Senaquerib envió a su portavoz, el Rabsaces, para intimidar a los defensores y quebrar su moral. Con arrogancia, el emisario asirio gritó en hebreo para que todos pudieran entenderlo: «No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria». Pero Ezequías, en lugar de rendirse, rasgó sus vestiduras y acudió al templo para orar. El profeta Isaías le transmitió la respuesta divina: Dios defendería la ciudad por amor a David y a su propia gloria. Esa noche, algo extraordinario ocurrió en el campamento asirio. Tal como había profetizado Nahum, una intervención divina detuvo el avance de Senaquerib. Según los relatos bíblicos, el ángel del Señor hirió a 185.000 soldados asirios, obligando a Senaquerib a retirarse humillado. De regreso a Nínive, el rey asirio trató de ocultar su derrota, presentándola como una victoria en los anales de su reino. Ordenó construir relieves que mostraban la captura de Laquis, una ciudad de Judá, pero guardó silencio sobre su fracaso ante Jerusalén. Nahum había anunciado que Senaquerib moriría poco después, y la casa de sus dioses llegaría a ser su tumba. Mientras estaba adorando en el templo dedicado al dios Nisroch, los dos hijos de Senaquerib, Adramelech y Sarecer, asesinaron a su padre tal como el profeta había profetizado. Este acontecimiento debería haber servido como una seria advertencia para Nínive. La mano de Dios se había manifestado claramente, demostrando que ni siquiera el poderoso ejército asirio podía prevalecer contra sus designios. Sin embargo, los reyes que sucedieron a Senaquerib, a Saradón y a Surbanipal ignoraron estas señales y continuaron con las políticas expansionistas y opresivas del imperio. Durante sus reinados, Nínive alcanzó la cumbre de su iniquidad y hechos sanguinarios. Mientras tanto, en Judá, el recuerdo de aquella liberación milagrosa alimentaba la esperanza de una futura intervención divina contra sus opresores. Si Dios había salvado a Jerusalén una vez, ¿no podría también librar a su pueblo del yugo asirio de manera definitiva? La profecía de Nahum vendría a confirmar esta esperanza, anunciando que el Dios de Israel no había olvidado a su pueblo. La caída de Senaquerib era solo el preludio de un juicio mucho mayor que se avecinaba sobre todo el imperio asirio. En las aldeas y ciudades de Judá, la historia de la derrota milagrosa de Senaquerib se contaba una y otra vez, como un testimonio de que el Señor de los ejércitos seguía velando por Israel, a pesar de sus infidelidades y debilidades. Aquella primera advertencia había sido ignorada por Nínive. Pronto vendría una segunda, y esta vez no habría escapatoria para la ciudad sanguinaria. En el año 663 a.C., el mundo conocido se estremeció ante una noticia impactante. Tebas, la gran ciudad de Egipto, había caído ante los ejércitos de Asurbanipal, rey de Asiria. Esta conquista demostraba que ninguna ciudad, por poderosa que fuera, era invulnerable ante el poder asirio. Tebas, conocida como No Amón en los textos hebreos, había sido considerada inexpugnable durante siglos.
protegida por el Nilo y por formidables fortificaciones, adornada con templos majestuosos y obeliscos que parecían tocar el cielo, la antigua capital egipcia era un símbolo de poder y permanencia. Sin embargo, la ciudad había sucumbido ante el avance implacable de las tropas asirias. Sus defensores, a pesar de su valentía y su número, no pudieron resistir el asalto. Sus tesoros fueron saqueados, sus templos profanados, sus habitantes asesinados o llevados como esclavos a tierras lejanas. El rey Asurbanipal hizo una inscripción respecto a la caída de Tebas. La ciudad entera fue saqueada bajo la dirección de mis oficiales. Oro, plata, piedras preciosas, todo el tesoro de su palacio, ropas de colores brillantes, caballos grandes, hombres y mujeres, fueron llevados a Asiria. Para Nahum, la caída de Tebas adquirió un significado especial en su profecía. Si los príncipes y comerciantes de Nínive encontraban increíble la predicción de su propia destrucción, entonces el profeta de Dios les recordaba que meditaran sobre la suerte de la famosa ciudad egipcia. A pesar de una fuerza militar formidable y a pesar de su jactada inexpugnabilidad, Tebas había sido arrasada. En su profecía, Nahum preguntaba retóricamente a los ninivitas: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? La respuesta implícita era clara. Si Tebas había caído, ¿qué hacía pensar a Nínive que sería diferente para ella? La ironía no escapaba a Nahum. La misma nación que había destruido Tebas enfrentaría un destino similar. El instrumento usado por Dios para castigar a Egipto sería a su vez castigado por sus propios pecados. Así funcionaba la justicia divina en la historia humana, como un tejido de causas y consecuencias, donde cada acción encuentra su respuesta adecuada. Los espías y mercaderes que viajaban entre Judá y Egipto traían historias estremecedoras sobre la crueldad de los asirios en Tebas. Contaban cómo los soldados habían masacrado a los sacerdotes en los mismos altares donde ofrecían sacrificios, cómo habían violado a las mujeres ante los ojos de sus maridos, cómo habían estrellado a los niños contra las piedras. Estas historias, lejos de inspirar solo terror, comenzaban a alimentar un sentimiento de indignación universal contra Asiria. Incluso entre sus propios vasallos y aliados, crecía en secreto el deseo de ver caer al opresor. Los babilonios, los medos, los escitas y otras naciones que habían sufrido bajo el yugo asirio, comenzaban a soñar con el día en que podrían unir fuerzas contra el enemigo común. Nahum utilizaba la caída de Tebas como un precedente histórico, un ejemplo tangible de que incluso las ciudades más grandes y poderosas podían ser derribadas. Lo que había sucedido a Tebas sucedería a Nínive, pero con una diferencia fundamental. Mientras Tebas podría eventualmente recuperarse, para Nínive el juicio sería definitivo. En las calles de Nínive, el constante rugido de los carros de guerra era un recordatorio del poderío militar que había llevado a Asiria a dominar el mundo conocido. Estos carros, con sus ruedas reforzadas con hierro y sus guerreros armados hasta los dientes, eran el orgullo del imperio y el terror de sus enemigos. Día y noche, los artesanos trabajaban en los talleres reales, forjando armas, reparando armaduras y construyendo nuevos carros para las campañas militares que nunca cesaban. El sonido de los martillos sobre los yunques se mezclaba con el relincho de los caballos que eran entrenados para la guerra. Pero en su profecía, Nahum anunciaba un destino inesperado para este poderoso arsenal. «Heme aquí contra ti», dice Jehová de los ejércitos. «Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros». You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever.
Mama. Thanks for making all my favorite recipes. Hi, Ma. Thanks for your unfiltered advice. Hi, Mom. Thanks for always being by the phone. Hey, Mom. Happy Mother's Day. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back. Guaranteed at no extra cost. Exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit the upsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. Los carros que habían llevado la destrucción a tantas naciones serían ellos mismos destruidos. Nahum describía en detalle cómo serían los últimos días de Nínive. La ciudad iba a ser atacada por un ejército con escudos y carros. Los enemigos entrarían por las puertas de la ciudad con sus carros y la derrotarían, saqueando toda la plata y el oro que tuvieran. Los carros de Nínive arderían y su pueblo sería destruido. En el campo de entrenamiento a las afueras de la ciudad, los soldados asirios practicaban las tácticas que les habían dado tantas victorias. La disciplina era feroz, y cualquier signo de debilidad era castigado severamente. Los oficiales gritaban órdenes, mientras los reclutas aprendían a moverse al unísono, como una máquina de guerra bien engrasada. Pero según la visión de Nahum, llegará un día en que este mismo ejército, famoso por su fiereza, huiría como un grupo de mujeres atemorizadas, una imagen que representaba el colmo de la humillación para los soldados asirios. Los herreros de Nínive eran conocidos por su habilidad para trabajar el hierro, un material relativamente nuevo en la fabricación de armas. Las espadas, puntas de lanza y escudos asirios eran codiciados en todo el mundo antiguo por su calidad y resistencia. Algunos monarcas vasallos pagaban parte de su tributo con hierro, que luego se transformaba en las armas que mantenían el control asirio sobre ellos, en un círculo vicioso de opresión. Pero Nahum advertía que todas estas armas serían inútiles cuando llegara el momento del juicio divino. En el año 612 a.C., se cumpliría la palabra de Dios por boca de Nahum cuando babilonios y medos se aliaran para asaltar la ciudad. El profeta describía también cómo los guerreros asirios, que se jactaban de su valor y ferocidad, actuarían en ese día fatídico. Sus líderes huirían de la ciudad como langostas. Aquellos que habían sembrado el terror en naciones enteras conocerían ahora el sabor del terror. En las tabernas de Nínive, los soldados veteranos contaban historias de sus campañas, de ciudades conquistadas y de botines obtenidos. Bebían y reían, ajenos a la tormenta que se avecinaba. El alcohol, que fluía abundantemente en estas celebraciones, sería uno de los factores que contribuirían a la caída de la ciudad, tal como Nahum había profetizado. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. El rugido de los carros, que una vez había sido el sonido del poder asirio, se convertiría pronto en el sonido de su destrucción, cuando los carros enemigos entraran por las brechas de sus murallas y recorrieran sus calles sembrando muerte y desolación. Mientras Nínive se deleitaba en su poder y sus riquezas, ajenos a las profecías que anunciaban su caída, algo comenzaba a gestarse más allá de sus fronteras. En las montañas de Media y en las llanuras de Babilonia, antiguos rivales empezaban a considerar la posibilidad de una alianza contra el enemigo común. En el año 612 a.C., babilonios y medos se aliarían para asaltar la ciudad de Nínive, tal como había profetizado Nahum. Pero antes de que llegara ese momento, un largo proceso de negociaciones secretas y preparativos militares tendría lugar. Ciaxares, rey de los medos, era un gobernante astuto y decidido. Su pueblo había sufrido largo tiempo bajo la dominación asiria y ahora buscaba la oportunidad de liberarse de ese yugo. Con paciencia, había estado reconstruyendo el ejército medo, adoptando tácticas y armas que pudieran enfrentar con éxito a las formidables fuerzas asirias. En Babilonia, Nabopolassar lideraba un movimiento de resistencia contra los ocupantes asirios. Los babilonios, herederos de una antigua civilización, se resentían profundamente por su sometimiento a lo que consideraban un pueblo menos refinado y cultamente inferior. Su orgullo nacional
junto con el deseo de restaurar su antiguo esplendor, los impulsaba a buscar la independencia. A través de emisarios que viajaban disfrazados como mercaderes, los líderes de Media y Babilonia comenzaron a comunicarse y a coordinar sus planes. La alianza que forjaron era frágil, basada más en el odio compartido hacia Asiria que en una verdadera amistad o intereses comunes a largo plazo. Pero por el momento era suficiente. En sus respectivos territorios, ambos líderes comenzaron a reunir tropas y a fabricar armas en secreto. Los espías asirios, siempre vigilantes, notaban ciertos movimientos sospechosos, pero los informes que llegaban a Nínive eran desestimados con arrogancia. ¿Quién se atrevería a desafiar al poderoso león asirio? La soberbia cegaba a los gobernantes de Nínive, tal como había predicho Nahum en su profecía. Mientras tanto, otras naciones que habían sufrido bajo el dominio asirio observaban con interés estos desarrollos. Los escitas, los elamitas, los reinos de Siria y Palestina, todos esperaban con anhelo cualquier señal de debilitamiento del poder asirio. Algunos comenzaron a enviar ayuda secreta a los conspiradores, en forma de información, suministros o incluso pequeños contingentes de tropas. En Jerusalén, los profetas y sacerdotes seguían atentamente estos movimientos políticos y militares. Para ellos, no se trataba simplemente de un conflicto entre potencias mundiales, sino del cumplimiento de las profecías divinas. Nahum había establecido el hecho de que el Dios soberano traería venganza sobre aquellos que violaban su ley, que el mismo Dios tenía un juicio de retribución en contra de un mal que es también redentor, otorgando sus misericordias sobre los fieles. Los preparativos para la guerra se intensificaron a medida que pasaba el tiempo. Shaxares y Nabopolassar refinaron sus planes de ataque, estudiando cuidadosamente los puntos débiles de las defensas de Nínive. Sabían que enfrentaban una tarea formidable. La ciudad estaba protegida por muros que alcanzaban más de 30 metros de alto y con una fosa de alrededor de 15 metros de ancho y 18 de profundidad. Ningún asalto frontal convencional tendría éxito contra tales defensas. Fue entonces cuando los aliados concibieron un plan audaz. Utilizarían el río Tigris contra la propia ciudad, desviando su curso para crear una brecha en las murallas. Era un plan que requería tiempo, recursos y un conocimiento detallado de la geografía local, pero si tenía éxito, podría lograr lo que parecía imposible: la caída de Nínive, la ciudad invencible. Mientras estos planes se tejían en la oscuridad, las palabras de Nahum resonaban como un eco profético. Nínive terminaría con una inundación impetuosa, y sucedería cuando el río Tigris se desbordara para destruir suficientemente los muros y dejar que los babilonios entraran. Lo que los estrategas militares planeaban como una táctica ingeniosa, el profeta lo había visto como un instrumento del juicio divino. En las tierras de Judá, la voz de Nahum se alzaba como un trueno en medio de la tormenta. Sus palabras, duras como el pedernal, pero llenas de la autoridad divina, resonaban en los oídos de quienes las escuchaban, provocando una mezcla de temor y esperanza. Jehová es un Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, proclamaba el profeta. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En muchas maneras, su poesía daba escape a la ira, expresaba el alivio y la esperanza de todos los que habían estado oprimidos por largo tiempo, y de pronto veían que las opresiones cesaban y el opresor se alejaba. Era un mensaje de consuelo para los que habían sufrido bajo el yugo asirio. Para muchos, las palabras de Nahum parecían demasiado audaces, incluso peligrosas. ¿Cómo se atrevía a profetizar la caída de Nínive cuando los espías asirios estaban por todas partes, listos para informar de cualquier señal de rebelión o deslealtad? Algunos temían que estas profecías pudieran provocar represalias contra Judá. Pero Nahum no hablaba por iniciativa propia. Según indicaba en sus escritos, este libro registraba la visión de Nahum de Elcos. No sabemos si Nahum escribió o dictó las palabras de la visión,
o si alguien más las escribió, pero lo cierto es que provenían de una revelación divina. Nahum empleó un lenguaje figurado, imágenes literarias que comúnmente se utilizan con la segunda venida del Salvador para describir la futura devastación de Asiria. Esta nación sería quemada tan fácilmente como la paja seca en un campo. Aquí había otro ejemplo del dualismo profético tan común en el Antiguo Testamento, donde eventos históricos concretos servían como figuras de realidades espirituales más amplias. En las sinagogas y en las plazas públicas, los escribas y estudiosos de la ley debatían el significado de estas profecías. Algunos las interpretaban de manera literal, esperando ver en sus días la caída del imperio asirio. Otros las entendían en un sentido más espiritual, como una promesa de que, eventualmente, toda maldad sería juzgada y toda injusticia reparada. Rasmussen resumió la lección de Nahum con estas palabras. El poema final se inicia con un preludio sobre los males de la opresiva ciudad, Nínive, sus mentiras, rapiña y pillaje, su crueldad manifestada en miles de muertos, su fornicación y superchería y la seducción de las naciones. Todo ello está declarado. Por causa de todo esto, el profeta dice que ella llegaría a ser odiada. Pero no todos en Judá recibían con alegría este mensaje. El reino se encontraba dividido en facciones pro-asirias y anti-asirias. Durante el reinado de Manasés, de cuya política pro-asiria el libro hace una velada crítica, muchos consideraban más prudente mantener la alianza con Asiria, pagando tributo a cambio de protección. Para ellos, las palabras de Nahum sonaban como una peligrosa incitación a la rebelión. Sin embargo, para los fieles al Dios de Israel, la profecía de Nahum era un recordatorio de que la historia no estaba en manos de los poderes humanos, por grandes que éstos parecieran. Era el Señor quien dirigía los destinos de las naciones, usando incluso a los imperios más crueles como instrumentos temporales de su voluntad, antes de juzgarlos por sus propios pecados. Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds. People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the Spring Cyber Monday sale. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the Spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply. Every act of change begins with a neighbor. When neighbors connect through the Feeding America network, small actions ripple into lasting impact. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Antes que todo, Nahum también era un profeta, y veía en la caída de Asiria un ejemplo de la mano de Dios, que con su justicia castiga severamente a todos los enemigos de lo bueno, mientras que preserva misericordiosamente y con paciencia a los que tratan de hacer el bien. Así, la voz de Nahum, como la de un vigía en la noche, anunciaba que el amanecer de la liberación se acercaba, que el largo invierno de la opresión daría paso, finalmente, a la primavera de la restauración. Era una voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. Nínive no caería simplemente por razones políticas o militares. Su destrucción, según la profecía de Nahum, sería la consecuencia directa de sus propios pecados, que clamaban al cielo pidiendo justicia. El profeta detallaba estos pecados sin ambajes. Era una ciudad sangrienta, llena de violencia y prostitución. Como C.W. Seram dice, Nínive se grabó en el conocimiento de la humanidad por poco además del asesinato, el saqueo, la supresión y la violación de los débiles, por la guerra y toda clase de violencia física. Esta reputación no era inmerecida. Los propios registros asirios glorificaban la crueldad de sus reyes y generales. En los palacios de Nínive, los monarcas asirios habían ordenado grabar en piedra los relatos de sus conquistas. Estos relieves, que decoraban las paredes de los salones reales, mostraban con orgullo escenas de ciudades incendiadas, prisioneros torturados, mujeres y niños llevados en cadenas. Lo que para otras naciones habría sido motivo de vergüenza,
para Asiria era un símbolo de gloria y poder. Nahum enseñaba que Dios castiga la violencia, la idolatría, las prácticas comerciales crueles, el materialismo y la crueldad. Estos eran precisamente los pecados que caracterizaban a la sociedad ninivita y que habían provocado el sufrimiento de tantos pueblos bajo su dominio. La violencia era el pilar sobre el que se había construido el imperio asirio. Sus ejércitos no se limitaban a conquistar, buscaban aterrorizar, castigando cualquier resistencia con una brutalidad calculada. Los asirios fueron pioneros en el uso del terror como arma psicológica, erigiendo pirámides de cabezas humanas frente a las ciudades que osaban desafiarlos, para quebrar la voluntad de resistir de sus habitantes. Nínive solía devorar una ciudad, regresar con el botín y tratar cruelmente a los cautivos. Miles de personas habían sido desplazadas de sus hogares, separadas de sus familias y enviadas a tierras lejanas para servir como esclavos o colonos, en un intento deliberado de destruir las identidades nacionales y prevenir futuras rebeliones. La avaricia y la corrupción imperaban en todos los niveles de la sociedad asiria. Los comerciantes de la ciudad prosperaban gracias al sufrimiento de los pueblos conquistados. Las tiendas de Nínive estaban abastecidas de todos los artefactos de lujo que el mundo podía suministrar en ese tiempo. Mientras tanto, en las provincias, los gobernadores y oficiales asirios exprimían hasta la última gota de riqueza de los pueblos sometidos. La idolatría y las prácticas religiosas perversas también abundaban en Nínive. Había un panteón entero de dioses, siendo muchos de ellos importados desde Babilonia. Los cultos a estas deidades a menudo implicaban rituales inmorales, incluida la prostitución ritual, y en algunos casos, sacrificios humanos. Todo esto había llevado a Nahum a preguntar, ¿qué opinión deberíamos tener de esta ciudad de saqueadores? ¿De una ciudad cuyos habitantes se deleitaban en crueldad diabólica? ¿De una ciudad orgullosa y arrogante que se decía a sí misma, «Yo soy, y fuera de mí no hay ninguna»? La respuesta era clara: merecía la destrucción. A pesar de su riqueza y poder, o quizás precisamente debido a ellos, la sociedad ninivita estaba carcomida por dentro. La corrupción moral había impregnado todos los aspectos de la vida, desde los palacios de los reyes hasta las chozas de los esclavos. La justicia había sido reemplazada por la ley del más fuerte, y la compasión por el desprecio hacia los débiles. El Señor iba a humillar a Nínive por estos pecados. Su pueblo sería desterrado, se lo llevarían cautivo, mientras que muchos de los niños y de los hombres agonizarían de dolor hasta llegar a la muerte. El castigo sería proporcional a la magnitud de los crímenes cometidos. Los pecados de Nínive no habían pasado desapercibidos ante los ojos del juez de toda la tierra. El día de la retribución se acercaba, y cuando llegara, ni todas las riquezas ni todos los ejércitos del imperio asirio podrían detener la mano de la justicia divina. El asedio de Nínive comenzó en el año 612 a.C., cuando las fuerzas combinadas de babilonios y medos rodearon la ciudad, tal como había profetizado Nahum. El asedio duraría 3 meses, durante los cuales se emplearon todo tipo de tácticas, como desviar el curso del río Koser o atacar a la vez por varios flancos para debilitar la defensa asiria. Al principio, los ninivitas se mostraron confiados. Sus murallas eran altas y gruesas, sus graneros estaban llenos, y sus pozos proporcionaban agua suficiente para resistir un largo asedio. Habían soportado ataques similares en el pasado y siempre habían prevalecido. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? Tal como había profetizado Nahum, la ciudad fue atacada por un ejército con escudos y carros. Las fuerzas combinadas de medos y babilonios presentaban un espectáculo formidable, con sus estandartes ondeando al viento y sus armas brillando bajo el sol del desierto. Desde las murallas, los defensores lanzaban flechas y piedras contra los atacantes, mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios a los dioses de Asiria, implorando su intervención. Pero a medida que pasaban los días y luego las semanas,
comenzaron a aparecer señales preocupantes. Los ingenieros militares de los aliados habían estado trabajando incansablemente en un plan audaz: desviar el curso del río para crear una brecha en las murallas de la ciudad. Cavaron canales y construyeron represas, alterando el flujo natural de las aguas. Mientras tanto, dentro de Nínive, el ambiente comenzaba a cambiar. El alcohol fluía abundantemente entre los defensores, tal como había profetizado Nahum. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. La disciplina se relajaba y la moral comenzaba a decaer. Con abundancia de imágenes textuales, el profeta Nahum había descrito el desastre completo que se avecinaba. Las fortalezas caerían a la primera sacudida y el ejército asirio sería como una partida de mujeres soldado. Esta predicción, que habría parecido absurda meses antes, comenzaba a materializarse ante los ojos horrorizados de los ninivitas. A medida que el asedio se prolongaba, las condiciones dentro de la ciudad se deterioraban rápidamente. Las reservas de alimentos comenzaban a escasear y las enfermedades se propagaban entre la población hacinada. Los ricos y poderosos aún podían darse el lujo de comer bien, pero para la mayoría de los habitantes, el hambre se convertía en una realidad cotidiana. Los sacerdotes redoblaban sus plegarias, sacrificando cada vez más animales en un intento desesperado por aplacar a sus deidades. Algunos comenzaron a practicar rituales prohibidos, incluyendo sacrificios humanos, en su desesperación por obtener la intervención divina. Finalmente, tras 3 meses de asedio, ocurrió lo que Nahum había predicho. Una inundación del río Tigris hizo un hueco en el muro de la ciudad, por donde entraron los babilonios. Las aguas, que durante siglos habían sido una fuente de vida y prosperidad para Nínive, se convertían ahora en el instrumento de su destrucción. El ataque final se produjo por el cauce ya seco del río. Los soldados enemigos penetraron por la brecha como un torrente imparable, superando las defensas interiores y llevando la muerte y la destrucción a cada rincón de la ciudad. Tal como había anunciado el profeta, los líderes asirios huyeron de la ciudad como langostas, abandonando a su suerte a la población. Los que habían sembrado terror en naciones enteras conocían ahora el sabor del miedo, buscando esconderse de la justicia que por fin los alcanzaba. Las escenas que siguieron fueron de una violencia indescriptible. Los invasores, sedientos de venganza por generaciones de opresión, no mostraron piedad alguna. Los templos fueron profanados, los palacios saqueados, las casas incendiadas. Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. El imperio asirio llegó a su final cuando babilonios y medos se repartieron sus provincias. Así se cumplía, con terrible precisión, la profecía de Nahum. La ciudad que se había burlado de naciones enteras era ahora objeto de burla. La que había saqueado a otros era ahora saqueada. La que había mostrado crueldad sin límites recibía ahora un trato igualmente despiadado. El fuego se propagaba rápidamente por la ciudad conquistada, destruyendo incluso aquellos lugares donde los ninivitas creían que estarían seguros. Las llamas devoraban los palacios de mármol y cedro, los templos adornados con oro y plata, las casas de los nobles y las chozas de los pobres, sin distinción alguna. Tal como había profetizado Nahum, los carros de Nínive ardían bajo el fuego enemigo. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. El humo se elevaba hacia el cielo en densas columnas negras, visibles desde kilómetros a la redonda. Era como si la mano de Dios hubiera descendido para ejecutar el juicio anunciado por su profeta. Las estatuas de los dioses, que durante tanto tiempo habían recibido sacrificios y oraciones, se derretían en el calor infernal, revelando su impotencia ante el Dios de Israel. El profeta Sofonías también había anunciado esta destrucción total, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada,
todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Los soldados babilonios y medos avanzaban metódicamente a través de la ciudad, asegurándose de que nada quedara en pie. Nabopolassar y Ciaxares habían esperado durante mucho tiempo este momento, y estaban decididos a que Nínive nunca volviera a levantarse. Cada edificio, cada templo, cada palacio debía ser destruido, como símbolo del fin definitivo del dominio asirio. En los templos, los sacerdotes que habían quedado ofrecían sacrificios frenéticos, tratando desesperadamente de conseguir la intervención divina, pero sus plegarias caían en oídos sordos. Los dioses a los que habían servido, Asur, Sin, Shamash, Ramán, Bel, Nabu, Astarte, Ninib, Nergal y Nusku, se mostraban impotentes ante la catástrofe. En el palacio real, los últimos defensores luchaban con la energía de la desesperación, sabiendo que no habría clemencia para ellos. Los tesoros acumulados durante generaciones, oro, plata, joyas, obras de arte, eran saqueados por los invasores, cumpliendo así otra parte de la profecía: saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Las bibliotecas, que contenían miles de tablillas de arcilla con todo el conocimiento acumulado por los escribas asirios, ardían como antorchas. Ironía del destino. Mientras muchas de estas tablillas se endurecían en el fuego, preservando así involuntariamente parte de este conocimiento para la posteridad, la civilización que las había creado se desvanecía para siempre. En las calles, el caos era total. Civiles aterrorizados corrían en todas direcciones, buscando una salida que no existía. Los gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con el rugido de las llamas y el estruendo de los edificios al derrumbarse. Era el fin de un mundo. Nahum había previsto con precisión este horror. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. La soberbia de Nínive había precedido a su caída, como enseñaban las antiguas escrituras. Cuando finalmente se extinguieron las últimas llamas, días después, poco quedaba de la que había sido la ciudad más esplendorosa y temida del mundo. La profecía terminaba con un epitafio implacable: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Así terminaba Nínive, la ciudad sanguinaria, en fuego y destrucción, tal como había anunciado el profeta de Elcós. Las palabras de Dios, pronunciadas por boca de Nahum, se habían cumplido con terrible precisión, demostrando una vez más que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. La destrucción de Nínive no fue solo la caída de una ciudad, por importante que ésta fuera. Representaba el fin del imperio asirio, una potencia que había dominado el mundo conocido durante siglos. Babilonios y medos se repartieron sus provincias, inaugurando una nueva era en la historia del Medio Oriente. Las noticias de la caída de Nínive se extendieron rápidamente por todo el mundo antiguo, provocando diferentes reacciones. Para los pueblos que habían sufrido bajo el yugo asirio, era motivo de jubilosa celebración. Para los aliados y vasallos de Asiria, era una señal de alarma y un momento para reconsiderar sus lealtades. El desastre que se había cernido sobre Nínive no tuvo ningún tipo de paliativos. Tal como había profetizado Nahum, las fortalezas habían caído a la primera sacudida y el ejército asirio, famoso por su ferocidad, había huido como un grupo de mujeres atemorizadas. En Jerusalén, los sacerdotes y profetas interpretaban estos acontecimientos como una clara intervención divina. El mensaje de Nahum
se limitaba a afirmar que el Dios fiel no había abandonado a Judá. El enemigo no prevalecería. El castigo llegaba a su término. Para los asirios que sobrevivieron a la catástrofe, comenzaba un largo período de exilio y sufrimiento. Dispersos, sin liderazgo ni recursos, muchos perecerían en los años siguientes víctimas del hambre, las enfermedades o la violencia. Otros serían absorbidos por las poblaciones locales, perdiendo gradualmente su identidad étnica y cultural. Los babilonios, bajo el liderazgo de Nabopolassar y posteriormente de su hijo Nabucodonosor, emergieron como la nueva potencia dominante en la región. Construirían su propio imperio sobre las ruinas del asirio, aplicando muchas de las mismas políticas de conquista y deportación, aunque con un estilo y enfoque diferentes. Nahum había enseñado que Dios castiga la violencia, la idolatría, las prácticas comerciales crueles, el materialismo y la crueldad. Estos eran precisamente los pecados que habían caracterizado al imperio asirio. Ahora, el nuevo poder dominante tendría que decidir si aprendía de los errores de sus predecesores o si repetía el mismo ciclo de opresión y eventual juicio. Para el reino de Judá, la caída de Asiria supuso un breve respiro, pero no una liberación definitiva. Pronto se encontrarían bajo la amenaza del creciente poder babilónico, que eventualmente destruiría Jerusalén y llevaría a la población al exilio en Babilonia. Sin embargo, incluso en esas circunstancias difíciles, la palabra profética seguiría dando esperanza y consuelo al pueblo de Dios. La profecía de Nahum se limitaba a afirmar que el Dios fiel no había abandonado a Judá. Su mensaje era que, lo mismo que Dios había salvado a los israelitas esclavizados por Egipto, así liberaría también a los oprimidos por Asiria. Esta promesa de liberación trascendía las circunstancias políticas inmediatas, apuntando hacia una redención más profunda y duradera. Los restos de Nínive permanecerían ocultos durante siglos, hasta que en el siglo XIX los arqueólogos comenzaron a descubrir sus ruinas. Bajo la arena del desierto, las soberbias edificaciones que una vez habían asombrado al mundo yacían reducidas a escombros, testimonio silencioso de la verdad proclamada por Nahum. El juicio de Dios es inevitable para aquellos que persisten en la maldad y la opresión. Mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas de lo que había sido el más poderoso imperio de su tiempo, las palabras del profeta resonaban con una claridad renovada. La decadencia finaliza en la destrucción. Aunque el Señor es tardo para la ira, también es grande en poder y no absolverá a los malvados. Con la caída de Nínive, un viento de esperanza comenzó a soplar sobre las tierras de Judá. Nahum había proclamado: «Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo». Era hora de que el pueblo elegido levantara la cabeza y mirara hacia el futuro con renovada confianza. El significado del nombre del profeta, Nahum, o el Consolador, adquiría ahora pleno sentido. Precisamente por el significado de su nombre, Nahum se había convertido en el consolador de su pueblo en una época particularmente sombría, donde veía en la caída y posterior ruina de Nínive un signo de esperanza. En Jerusalén, el templo volvía a llenarse de fieles que acudían a dar gracias a Dios por la liberación. Los sacerdotes ofrecían sacrificios de acción de gracias, y los levitas entonaban salmos de alabanza. El humo de los holocaustos se elevaba hacia el cielo como símbolo de la renovada comunión entre Dios y su pueblo. El mensaje de Nahum era muy claro. Lo mismo que Dios salvó a los israelitas esclavizados por Egipto, así liberaría también a los oprimidos por Asiria. Esta era la buena noticia, a la que seguiría la celebración y la acción de gracias. Los ancianos en las puertas de las ciudades relataban a los jóvenes cómo se habían cumplido las palabras del profeta, fortaleciendo así la fe de las nuevas generaciones. Las historias de la opresión asiria y de la liberación divina se incorporaban a la memoria colectiva del pueblo, junto con el éxodo de Egipto y la conquista de la tierra prometida. Nahum había enseñado que Dios castigaba la violencia, la idolatría
las prácticas comerciales crueles, el materialismo y la crueldad. Ahora era responsabilidad de Judá aprender de este ejemplo y evitar caer en los mismos pecados que habían provocado la destrucción de sus enemigos. En las sinagogas, los rabinos interpretaban las Escrituras a la luz de estos acontecimientos recientes, viendo en ellos una confirmación de la fidelidad de Dios a sus promesas. La caída de Nínive significaba el derrumbamiento del imperio asirio, especialmente cruel y tiránico con los pueblos sometidos. Era un acto de justicia divina y al mismo tiempo de misericordia hacia los oprimidos. Los comerciantes de Judá, liberados de los pesados tributos impuestos por los asirios, veían florecer nuevamente sus negocios. Las caravanas volvían a recorrer las rutas comerciales sin temor a los soldados asirios, trayendo bienes de tierras lejanas y llevando los productos de Judá a los mercados internacionales. Los campesinos cultivaban sus campos con renovado entusiasmo, sabiendo que el fruto de su trabajo no sería confiscado por los recaudadores de impuestos extranjeros. Las viñas y los olivares, que durante tantos años habían sido descuidados debido a la incertidumbre y la opresión, recibían ahora atención cuidadosa, prometiendo cosechas abundantes para el futuro. Nahum había visto en la caída de Asiria un ejemplo de la mano de Dios, que con su justicia castiga severamente a todos los enemigos de lo bueno, mientras que preserva misericordiosamente y con paciencia a los que tratan de hacer el bien. Este principio seguía vigente, ofreciendo esperanza a los justos y advertencia a los malvados. Sin embargo, los profetas más perspicaces sabían que este periodo de alivio sería temporal. En el horizonte se dibujaba ya la sombra de Babilonia, el nuevo poder emergente que pronto desafiaría la independencia de Judá. La lección de Nínive debía ser bien aprendida, porque los tiempos de prueba no habían terminado para el pueblo elegido. A pesar de estos nubarrones en el horizonte, el mensaje de Nahum seguía siendo una fuente de consuelo. Dios cuida a su pueblo y castigará a aquellos que lo maltraten. Él los protegerá, los liberará de la opresión y los restaurará. Esta promesa trascendía las circunstancias políticas inmediatas, apuntando hacia una redención futura y definitiva. Nahum, el hombre de Elcos, había cumplido su misión. Sus palabras, inspiradas por Dios, habían anunciado con precisión asombrosa la caída de Nínive y el fin del imperio asirio. Ahora, mientras contemplaba los eventos que había profetizado, podía comprobar que ni una sola de sus predicciones había quedado sin cumplimiento. La época de las actividades de Nahum se había deducido en base a ciertas declaraciones hechas en las profecías. En el capítulo 3, versículos 8 al 10, se hacía referencia a la destrucción de la ciudad No Amón, la Tebas de Egipto, como un hecho ya consumado. Sabemos que Tebas fue tomada por Asurbanipal, el rey asirio, en el año 663 a.C. Por lo tanto, la profecía de Nahum debió haber sido escrita después de esa fecha. Puesto que esta profecía era sobre la destrucción de Nínive, sabemos que debió haber sido escrita antes del año 612 a.C., fecha en que la ciudad cayó. Por lo tanto, podemos suponer que el ministerio de Nahum, con seguridad, se llevó a cabo entre los años 663 y 612 a.C. Durante este período, el profeta había sido un testigo incómodo en medio de... Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Lowe's has the brands pros trust to get the job done. You can now shop new Catalyst fencing solutions and save big when you do. 10% off when you buy in bulk.
Plus, save $180 on a DeWalt 12-inch dual-bevel sliding compound miter saw. Now just $449. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 5/6 while supplies last. Selection varies by location. Su pueblo. Dado que la profecía de Nahum se desarrollaba en torno a Jerusalén, probablemente se trataba de una ciudad en territorio judío. Allí, rodeado de facciones políticas divididas entre proasirias y antiasirias, Nahum había proclamado con valentía el mensaje divino sin temor a las posibles consecuencias. Nahum era un poeta. Al ver en visión el fin de Asiria, expresó en un hebreo libre y pintoresco el alivio sentido por su pueblo. Su estilo literario, rico en imágenes y metáforas, servía perfectamente al propósito de transmitir tanto la majestad de Dios como el horror del juicio que vendría sobre los opresores. Su libro comenzaba con un acróstico, una estrofa por cada una de las primeras letras del alfabeto hebreo, una estructura poética que demostraba tanto su dominio del lenguaje como la cuidadosa elaboración de su mensaje. No eran palabras improvisadas, sino un oráculo divinamente inspirado y artísticamente expresado. El legado de Nahum perduraría mucho más allá de su tiempo. Su libro sería incluido en el canon de las escrituras hebreas, formando parte de los 12 profetas menores. Nahum consta de solo 3 capítulos, y cada capítulo enfatiza un tema particular con respecto a Nínive. En el capítulo 1 se declara inicialmente la destrucción de Nínive y se enfatiza el gran poder de Dios. El capítulo 2 detalla la destrucción que estaba por venir. El capítulo 3 proporciona detalles sobre varios aspectos del pecado de Nínive y su destrucción. A lo largo de los siglos, las palabras de Nahum servirían como recordatorio de que Dios es justo y que, aunque puede tardar en ejecutar su juicio, finalmente hace justicia. Al estudiar lo sucedido con los ninivitas en los días de Jonás y en los de Nahum, las generaciones futuras aprenderían que cuando las personas se apartan del pecado, el Señor las perdonará, y que cuando no lo hacen, serán destruidas. A medida que el pueblo estudiara el libro de Nahum, también aprenderían que Dios se preocupa profundamente por su pueblo y no permitirá que sus opresores pasen sin ser castigados. Aprenderían también acerca de la gran misericordia que el Señor muestra a aquellos que confían en Él. La arqueología moderna confirmaría eventualmente la precisión histórica de la profecía de Nahum. En el siglo XIX, el cónsul francés en Mosul empezó a buscar en los grandes montículos que había en la otra orilla del río. Los trabajadores árabes que empleó en esas excavaciones, para su sorpresa, llegaron a una edificación en el montículo de Khorsabad. Poco a poco, las ruinas de Nínive volverían a la luz, testimonio mudo de la verdad proclamada por el profeta. El mayor legado de Nahum, sin embargo, no serían los detalles históricos de su profecía, por impresionantes que estos fueran. Su legado sería el mensaje de que Dios, y no los poderes humanos, es el Señor de la historia. Él puede utilizar a las naciones para sus propios designios, pero es el único que controla la historia y no soporta la opresión. Esta verdad seguiría siendo relevante a lo largo de los siglos, ofreciendo esperanza a los oprimidos y advertencia a los opresores, recordando a todos que, en última instancia, es la justicia de Dios la que prevalece en la historia humana. La destrucción de Nínive no fue simplemente un acontecimiento local o regional, fue una lección para todas las naciones de todos los tiempos. El mensaje de Nahum todavía tiene vigencia. La decadencia finaliza en la destrucción. Aunque el Señor es tardo para la ira, también es grande en poder y no absolverá a los malvados. La destrucción de Asiria se puede comparar a la destrucción de los inicuos en cualquier época. Al estudiar en cuanto a los ninivitas en los días de Jonás y en los de Nahum, se aprende que cuando las personas se apartan del pecado, el Señor las perdonará, y que cuando no lo hacen, serán destruidas. Esta lección se repetiría a lo largo de la historia. Babilonia, que había sido instrumento en la caída de Nínive, seguiría un camino similar de conquista y opresión, para finalmente ser conquistada por los persas.
Los imperios persa, griego y romano también se elevarían y caerían, cada uno dejando su marca en la historia, pero ninguno escapando al juicio divino cuando su maldad alcanzaba cierto límite. La profecía de Nahum se limitaba a afirmar que el Dios fiel no había abandonado a Judá. El enemigo no prevalecería, el castigo llegaba a su término. Sin embargo, el principio subyacente era universal. Dios no abandona a los que confían en Él, y finalmente hace justicia contra los opresores. En un nivel más profundo, Nahum había enseñado que la historia no es un ciclo ciego de ascenso y caída de naciones, ni está determinada únicamente por fuerzas económicas, militares o políticas. Dios, y no los poderes humanos, es el Señor de la historia. Él puede utilizar a las naciones para sus propios designios, pero es el único que controla la historia. Nahum enseñaba que Dios castiga la violencia, la idolatría, las prácticas comerciales crueles, el materialismo y la crueldad. Estos pecados, que caracterizan a tantos imperios y naciones a lo largo de la historia, son particularmente aborrecibles ante los ojos de Dios, porque causan sufrimiento a los más débiles y vulnerables. La profecía de Nahum tiene también una dimensión escatológica, apuntando hacia un juicio final que trascenderá a todos los juicios históricos particulares. Nahum empleó un lenguaje figurado, imágenes literarias que comúnmente se utilizan con la segunda venida del Salvador para describir la futura devastación de Asiria. De la misma manera, el juicio sobre Nínive prefigura el juicio final sobre todas las fuerzas del mal. Para los creyentes de todas las épocas, la historia de Nahum y la caída de Nínive ofrece tanto consuelo como advertencia. Dios se preocupa profundamente por su pueblo y no permitirá que sus opresores pasen sin ser castigados. También muestra gran misericordia a aquellos que confían en Él. Al mismo tiempo, la historia sirve como una severa advertencia contra la arrogancia y la opresión. Nínive se había dicho a sí misma: «Yo soy, y fuera de mí no hay ninguna», una afirmación que reflejaba su orgullo desmedido. Este tipo de soberbia, que lleva a una nación o individuo a creerse por encima de toda ley moral o divina, inevitablemente conduce a la caída. La lección para las naciones es clara: ningún poder humano, por grande que sea, puede desafiar impunemente la justicia divina. El mismo Dios tiene un juicio de retribución en contra de un mal que es también redentor, otorgando sus misericordias sobre los fieles. La verdadera grandeza de una nación no se mide por su poderío militar o económico, sino por su compromiso con la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios. La caída de Nínive significaba el derrumbamiento de un imperio especialmente cruel y tiránico con los pueblos sometidos. Fue un acto de justicia, pero también de misericordia para los oprimidos. Del mismo modo, todos los imperios basados en la opresión están destinados al fracaso, mientras que los que buscan la justicia y la paz tienen la promesa de la bendición divina. En un mundo donde los poderosos siguen oprimiendo a los débiles, donde la violencia y la injusticia continúan causando sufrimiento, el mensaje de Nahum resuena con urgente actualidad. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Esta promesa sigue siendo un ancla de esperanza para todos los que sufren bajo el peso de la opresión, y una solemne advertencia para los que ejercen el poder sin justicia ni misericordia. Hey there, it's Wayfair here, where delivery and setup are as easy as a few taps on your phone. You're relaxing in an old hammock, scrolling Wayfair's app, when you spot it, a brand new patio set. Next thing you know, Wayfair delivers it right to your patio and sets it up. Oh, you need a new grill too? All right, Wayfair's got you covered. With Wayfair's Room of Choice delivery and fast expert setup on qualifying orders, life gets a little easier. Visit wayfair.com or the Wayfair app. Wayfair, every style, every home.